Shalom, shalom. Esta es la paracha Ba'era, Ba'era, el libro la segunda paracha del libro de Shemot. Éxodo viene en el capítulo 6, verso 2. Y el inicio de la paracha, siempre muy conocida por las cuatro expresiones de la redención que Hashem Yitbaraj, nuestro Padre, quien es bendito, dio instrucciones desde antes del libro de Shemot, la última parashá de Bereshit, que es Vayejí. Le dijo Yosef a sus hermanos: yo estoy por morir, pero Elohim ciertamente los recordará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Yitzhak y Jacob. Y esas palabras, cuando dice les recordará, el More Yo nos ha enseñado que Elohim Pakod Yifked significa, se le llama en el lenguaje de Jajamim, el código de la redención, que recordando, recordará y lo sacará de esta tierra que juró Abraham, Yitzhak y Jacob. Verso 25 de Vallejí, al final del capítulo 50. E hizo jurar Yosef a los Bené Israel diciendo: cuando en efecto les recuerde Pakod Yipket, cuando en efecto les recuerde Elohim, entonces deberán subir mis huesos de aquí. Y murió Yosef a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue colocado en un féretro en Mizraim. Y ahí termina el libro de Bereshit. Entonces, Yosef les está asegurando que el Eterno va a cumplir su promesa de redención, de sacarlos de Mizraim. Y esta paracha Vaera inicia diciendo en el capítulo 6 de Shemot: Vaidaber Elohim al Moshe, y habló Elohim a Moshe, Vayomer Eliv Ani Hashem, y le dijo: yo soy Hashem, y me aparecí delante de Abraham, ante Yitzhak y delante de Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre del tetragramatón, Yud-Hei Vav-Hei, no me di a conocer delante de ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de su residencia en la que habitaron. También yo he oído el lamento de los Bené Israel a los que Mizraim esclaviza, y he recordado mi pacto. Se viene al final del verso 5. Ani shama oti et na'akat Bnei Israel asher Mitzrayim ma'adim atem seker et briti. Aquí dice la palabra seker, que se traduce como he recordado mi pacto, mientras que estaba yo viendo si era la misma palabra de Vallejí. Os recordará. Aquí es la palabra Pakod Yivket en Vallejí, pero aquí está usando la palabra normal, que es de recordar, seker, recordado mi pacto. Por eso di a los Bené Israel: yo soy Hashem, y los sacaré debajo de las cargas de Mizraim, los rescataré de su servidumbre, los redimiré. Ahí vienen las cuatro promesas de la redención. Los rescataré, número 1, de su servidumbre. Número 2, los redimiré con brazo extendido y grandes juicios. Los tomaré para mí como pueblo y seré para ustedes un Elohim. Y sabrán que yo soy Adonai su Elohim, que los saca debajo de las cargas de Mizraim. Y la cuarta, y los traeré a la tierra por la cual elevé mi mano para dársela a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, y se la daré a ustedes como un legado. Ani Hashem. Termina diciendo que él es Adonai, o sea, por su propio nombre, él les está asegurando
o debo decir, nos está asegurando que, que las 4 promesas de la redención se van a cumplir porque Él así lo ha establecido desde antiguo con nuestros patriarcas. Y habló Moshe así a los Bené Israel, mas no escucharon a Moshe debido a la falta de aliento y a las duras labores. Ayer comentábamos en la Quejilá, en la Parachá, acerca de nuestra condición cuando estamos en el exilio. Y mientras que los hermanos disertábamos todos ahí en las mesas, tomando café y meditando acerca de la condición que vivimos en el exilio. Yo estaba recordando la primera vez que fui a Eretz Israel, por la gracia del Eterno. Siempre recuerdo que la gente en la tierra de Israel es sumamente amable. No sé cómo explicarlo, en el sentido de que hablando de judaísmo o de personas que observan la Torá, en este caso incluyendo al mundo ortodoxo o ultra ortodoxo y los no tan ortodoxos que viven en la tierra de Israel, uno posiblemente en mi caso llego a estas conclusiones por su manera de vestir, la gente con la que me rocé o tuve contacto, y tal vez en mi mente erróneamente trato de identificar a alguien como no muy ortodoxo, y a lo mejor es muy ortodoxo y su manera de vestir no es tan ortodoxa, no lo sabe uno, pero en su mayor parte las personas que conocí eran observantes de Torá, unos muy vestidos a la usanza ultra ortodoxa, otros ortodoxos, no tan ultra, y otros más coloridos, como viste uno normal aquí, con kipas que tienen algún color, y la ropa también, como normalmente lo hace el mundo sefardita, no tanto el mundo askenazí, que es blanco con negro, pero una peculiaridad en la tierra de Israel es que todos eran muy amables, todos te sonreían, te extendían la mano, hasta te incluían para los tefilot, las oraciones, y lógico que tal vez porque ven a uno con kipa y sus libros de oración y todo, piensan que uno es parte de ellos, y sí lo somos, no digo que no lo seamos, pero que no, tal vez no traten igual a alguien, o con la misma familiaridad, debo de decir, a alguien que, perdón, está transmitiendo un mensaje de turista o de extranjero o alguien de las naciones que está visitando Israel. También te tratan amablemente y todo, pero tal vez no te incluyen como miembro del pueblo de Israel, que es lo que yo sentí que me hacían sentir como en familia. Y los que íbamos en el viaje, todos coincidíamos con ello. Cuando regresamos del viaje de Israel, la primera vez que fui, luego tuve en hebreo dicen los rabís, el sehut, el mérito de poder adquirir un Sefer Torah para la Kehilá, por el favor del Eterno y por algunos rabís que nos ayudaron, que la pase con ellos donde quiera que estén. Y cuando fui a recoger ese Sefer Torah, me acompañó un hermano a Nueva York y había una conferencia de la Orthodox Union, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero llegamos a Nueva York, tomamos un hotel, estuvimos en la conferencia todo un domingo, ese fin de semana, y, y el rabí que nos vendió el Sefer Torah, había hablado yo con él desde antes de ir para allá y me dijo, haz tu schedule como vayas a hacerlo al venir, y cuando salgas de la conferencia me llamas, y entonces vienes a mi oficina y te entrego el Sefer Torah y ya ustedes se regresan a Texas. Total que salimos de la conferencia y al otro día en la mañana me comuniqué con el rabí y fuimos a su oficina, ah, y después nos llevó en su auto a unas calles, no era muy lejos. Dijo, toda esta área aquí hay comercios, restaurantes, pueden comer. ¿A qué hora sale su avión? Y ya le dijimos a qué horas. Dijo, ok,
Dijo, tengo cosas que hacer. ¿Por qué no van a comer? Van a algunas tiendas y de esa manera invierten tiempo en hacer algo. Y cuando ya estén listos para irse, dice, yo no los voy a poder despedir porque tengo unas cosas que hacer, pero dejé abierta la oficina, ya vimos cuál es su pergamino, su Sefer Torah, pueden agarrar un Uber para irse al aeropuerto y cualquier cosa déjenme saber. Y anduvimos caminando ahí, comiendo, comimos pizza, y luego fuimos a algunas tiendas, ah, pero le dije al More Joseph Good, More, cuando fuimos a recoger el Sefer Torah a Nueva York, noté algo diferente en la mirada de las personas, en los restaurantes, me estoy refiriendo al mundo ortodoxo, al mundo judío. Le dije, More, noté algo diferente en su mirada, hasta en su postura física y su caminar, a diferencia de cuando fuimos a la tierra de Israel. Y recuerdo que el More y yo estaba tomando un café cuando le hice estas preguntas y ya puso su taza a un lado y dijo, oh yeah, oh yeah. Y yo me le quedo viendo como diciendo, oh yeah, what? Dice, oh yeah, se me queda viendo. Dice, la tristeza del exilio. Dice, se me hace un nudo en la garganta cada vez que recuerdo esa anécdota porque nunca me imaginé que fuera tan pesada la carga del exilio. Y dice el Morello, se han escrito libros de ello, ¿verdad? Dice, el pueblo judío no es feliz en el exilio. Y se nota en su mirada, como tú dices, se nota en su andar, en su conducta. Por alguna razón no quieren regresar a Israel y están en su derecho, pero no son felices fuera de la tierra de Israel. Y cualquiera de nosotros anhelara poder ir a Israel y ya no regresar. Es, es una declaración un tanto fuerte porque cuando fui en mi primer viaje a Israel, él me mandaba, hacía WhatsApp con mi esposa y con los muchachos y recuerdo que mis hijos me decían, papá, después de la primera semana, ¿cuándo te vas a venir? Ya te extrañamos. Y les dije, todavía no me puedo ir, mi avión sale para tal fecha y estoy disfrutando de la tierra de Israel. Les dije, tienen que dejarme completar mi recorrido. Y ellos decían, sí, es que ya te extrañamos. Y les digo, no es que estoy en Oklahoma o en Utah o en California, les digo, estoy en el otro lado del mundo, literalmente. Cuando ustedes está amaneciendo en Texas, acá es de noche. Y les digo, no es tan fácil, pero el punto de esta narrativa o de este ejemplo es um, el exilio, la tristeza del exilio. Y hasta cierto punto trato de entender un poco a las comunidades ortodoxas como uno como hispano, que venimos de otros países a Estados Unidos o América. También nos sentimos tristes y muchos de nosotros no podemos regresar por circunstancias legales o asuntos migratorios y para muchos de nosotros tristemente fallecen familiares, amigos, tal vez un padre, una madre, y, y las personas no pueden ir a sepultar a sus difuntos por los aspectos migratorios o otras circunstancias. Y muchos hacemos ya nuestra vida acá y con nuestros hijos, nuestros nietos, y siempre anhelamos tal vez algún día regresar y recordamos con cariño nuestra infancia, nuestras amistades. Ahora con el Internet y el Facebook, WhatsApp, podemos estar en contacto continuo con nuestros seres queridos, cosa que es algo maravilloso. Antes no era así, pero hasta cierto punto podemos tener un punto de partida en cuanto a lo triste que es salir de tu tierra y dejar tu parentela y dejar lo que es tu entorno y adaptarte a otro entorno, a otro territorio, a otras costumbres, a otras leyes. Entonces no es fácil, pero en cuanto al pueblo, volviendo al pueblo ortodoxo, muchos de ellos, cuando vienen los rabís de Eretz Israel, a instarlos a que regresen, que ya tenemos una nación, Medinat Israel, la nación de Israel, y
una nación establecida con leyes, aunque es un gobierno secular, mas sin embargo el Eterno es la casa, es el estado, es el territorio que el Eterno prometió a nuestros patriarcas, y las cosas no son perfectas, pero es el lugar que él escogió y eso es lo que pesa. Y cuando vienen a instarlos, regresen, o cuando hay persecución, Hashem nos guarde, en Holanda, en Inglaterra, en los países que han dado mayor entrada al, al, a la religión de los musulmanes, es donde hay más persecución, que alguien anda una kipa en la calle y te quieren matar. Entonces los ortodoxos, los rabís instan a la comunidad, regresen a su casa, regresen en la tierra de Israel. Hay suficiente espacio para, no tienen que estar viviendo amenazados o con la tristeza del exilio. Mas, sin embargo, he escuchado que algunas comunidades o familias, su manera de justificarse es decir, es que aquí tenemos yeshivas en América, Nueva York, en Miami o en California, en Texas, donde vive el mundo ortodoxo. Ellos dicen, aquí tenemos sinagogas, tenemos yeshivas, casas de estudio, tenemos negocios, somos prósperos, tenemos una buena casa, 2, 3 carros en el garage, cuentas de banco, podemos enviar y sustentar al ejército y enviar a la tierra de Israel para estarlos apoyando, cosas que sentimos que los apoyamos más de aquí que estando allá. Es como decirle a un mexicano, un hispano o alguien de Centroamérica, hey, ya regrésate a tu país y apoya desde allá. Y cualquiera va a decir, es que aquí puedo apoyar más, puedo enviar más economía y puedo ayudar más a mis familiares, construir habitación, casas habitación o comprarle un auto a algún familiar, cosas así. Y en cierto punto es entendible cómo ellos se sienten, mas vemos que a México no se le hizo la promesa de que esta será la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Tampoco Centroamérica, ni Holanda, ni Inglaterra, ni Tokio, ni Londres, ninguna nación se le hizo la promesa como se le hizo a Eretz Israel. Entonces, Medinat Israel, aunque a muchos les pese que es una nación secular, que para empezar es algo glorioso, tener un lugar a donde poder ir y nada más rápidamente, no quiero tomar más tiempo para el mismo tema, pero cuando esta segunda vez estuvimos en la tierra de Israel, el noviembre, no el pasado, sino el antepasado ya, y estuvimos en un kibutz al norte en el área de Galilea, que el Morey Yosef Gur le gusta mucho ir a, es un kibutz ortodoxo, una comunidad que vive, los kibutzim son comunidades compuestas, obviamente, muchas familias que todos tienen en común la entrada económica. Hay kibutzim que fuimos a visitar uno que tenía zapaterías, entonces ellos venden calzado a otras comunidades, mientras que otros tienen ganadería y agricultura, entonces venden grano, leche, carne a otros. Este kibutz donde nosotros vamos tiene una carpintería que los muebles más hermosos en todas las sinagogas del mundo los hacen en el kibutz Laví. Es muy famoso por su calidad de muebles para sinagoga. Y no solo eso, tienen el hotel y ahí las comunidades del mundo o de la misma tierra de Israel van a celebrar Shabbat. Hay como 4 sinagogas para diferentes grupos de observancia, ultra ortodoxos o ortodoxos, y van ahí a pasar Shabbat. Entonces, han permitido que los grupos del Morey Yosef Good podamos ir ahí y convivir con ellos, asistir a la sinagoga, estar en el servicio. Ahí se hospeda uno normalmente una semana cuando vamos para ver todo el norte de Israel y después vamos hacia Jerusalén, ascendemos hacia Jerusalén y estar otra semana ahí. Y en el kibutz estábamos en el lobby esperando para ir a hacer Kabbalat Shabbat el viernes por la noche y estábamos todo el mundo está bien vestido, los varones con nuestra kipa y, y estábamos platicando ahí en el lobby algunos de los que íbamos en ese viaje, y entonces cruzó un matrimonio junto a nosotros, ya mayor de edad, de judíos,
Ah, y y la ancianita cuando pasa junto a mí se me queda viendo en la kipa y dice, what a beautiful kipa. Dice, qué hermosa kipa. Dice, ¿dónde la compraste? Y ya me la quité y le dije, "Ah, me la hizo mi madre". Le digo, a menudo me hace kipas y esta me gusta mucho por los colores. Era blanca con otros colores rojo, azulito y amarillo, no recuerdo. Y dijo, it's very beautiful. Y dice, mi esposo y yo fuimos aquí a la Judaica antes de que cerraran. eh, y encontramos esta kipa, que por cierto aquí la tengo, y hermana Adri, ¿me puede prestar la kipa? A ver si me escucho. Y, y dijo, encontramos esta kipa para mi esposo, para el servicio de Shabbat en la sinagoga mañana. Y, y me la enseñó, le dije, oh, qué bonita kipa. Y dijo ella, no tan bonita como la tuya. Y, y sentí que quería obsequiárselas, entonces me quité la kipa, o ya la traía en la mano, y le dije, ¿me permite obsequiarle la kipa? Si es que la acepta, me gustaría regalársela. Y dijo ella, no tienes que hacer eso. Le digo, si le gusta, me gustaría regalársela. Y el esposo sonrió y dijo, muchas gracias, sí la quiero. Y dijo, pero ¿cómo te dejo sin cubrirte la cabeza? Dijo, ¿me aceptas la que yo compré? Y le dije, se me hace más bonita la de usted que la mía. Le dije, puede dejarla para usted también, no tiene que entregármela. Yo en la habitación tengo más kipas. Y dijo, no, por favor, quiero que la tengas. Y ya dije, ok, muchas gracias. Y intercambiamos kipas. Pero las palabras de esta hermana nos hicieron llorar también. Se nos quedó viendo y dijo, ¿de dónde vienen? De aquí de Israel. Y le dijimos, no, venimos de Texas, de América, casi como no queriendo decir eso. Y ella dijo, oh, dice, y volteó a todos lados, dijo, this is home. Dijo, esta es su casa. Dice, en ningún lugar del mundo los van a tratar como la tierra de Israel. Dice, mi esposo y yo inmigramos, hicimos Aliyah hace ya muchos años. Vivimos en Nueva York, dice, y no me acuerdo en qué otras partes de Estados Unidos nos dijo que habían vivido. Dijo, pero en todo nuestro peregrinar en este mundo no hemos sido tan felices ni nos han tratado tan bien como en la tierra de Israel, dijo ella. Y nos decía en voz quedita, this is home. Dijo, esta es su casa de ustedes y deberían hacer todo lo posible por venirse hacer sus vidas aquí. Y a los que estábamos ahí escuchándola, nomás nos quedamos viendo como que no podíamos creer que alguien nos estuviera invitando con tanto amor a vivir a la tierra de Israel, pero es verdad, es una tierra indescriptible. No solamente la tierra es hermosa, sino que la gente es hermosa, los climas son hermosos, las vistas son espectacularmente hermosas y la sensación de respirar el aire de la santa ciudad de Jerusalén, de Galilea, y el estar allá pisando y simplemente observando es, dicen los rabís, vida entre los muertos. No se puede describir y en realidad uno se enamora y su vida es transformada cuando vas a la tierra de Israel. Entonces, solo quería mencionar un poco de mi experiencia las dos veces que he podido ir por la gracia del Eterno y las personas con las que he convivido, a diferencia del mundo ortodoxo que pude convivir en ese fin de semana de la conferencia de la Orthodox Union, que el estadio de los Mets de Nueva York estaba repleto de sombreros negros, de sacos negros, camisas blancas. Creo que el hermano Joseph que me acompañó y yo éramos los únicos hispanos o mexicanos o no ortodoxos que andábamos entre todo ese mar de sombreros negros o kipas negras y aún así nos miraban amablemente y incluso me sentí enormemente halagado cuando sentí que alguien me agarraba del brazo cuando íbamos caminando en uno de los pasillos del estadio para ir a otra conferencia. Había docenas de conferencias cada hora y la gente escogía a qué rabí quería escuchar. Yo traía mi lista de los míos que escucho durante años y cuando vi la conferencia y vi quiénes iban a enseñar, dije, tengo que estar en esa conferencia. Y me programé para recoger el Sefer Torah ese fin de semana y
poder asistir, pero me tomó alguien del brazo y volteé y era un judío ortodoxo con su sombrero negro, vestido de negro, como ellos normalmente lo hacen, y se me quedó viendo y me dijo, te necesitamos para el minyan, ya es hora del minjá, vámonos. Y yo quería, ya iba a empezar la otra conferencia y le dije, give me a minute, dame un minuto. Y digo, ok, vamos a estar allá. Y el hermano Joseph se me quedó viendo y dijo, ¿qué vamos a hacer, hermano? Le dije, tienen que conseguir otro porque yo quiero ir a esta conferencia. Y dijo él, vámonos. Y pues nos fuimos y seguramente consiguieron a alguien más, pero me sentí muy confortable cuando me quisieron incluir o nos quisieron incluir en ese minyan, Baruch Hashem. Entonces, aún estando en el exilio, eh, la tristeza del exilio, seguimos siendo una nación y nos apoyamos unos con otros, Baruch Hashem. ¿Alguien tiene un comentario antes de seguir leyendo? Que no he leído mucho. Ok, Baruch Hashem. Entonces voy a continuar leyendo. Nos está diciendo las cuatro palabras de la redención, cosa que no voy a ahondar en ello, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo podemos ver en el canal, en otras parachas anteriores, Vaerás, se le llama Arba, cuatro, Leshonot, lenguajes, Hageulah, de la redención. Las cuatro palabras de la redención son las que acabamos de leer y mi esposa me prestó la kipa que me dio el hermano. Su nombre era o es, espero que esté con bienestar junto con su esposa Sally, se llama ella. Y esta es la kipa que él compró en esa judaica y, y me dijo, mira, quédate con ella y yo me quedo con la tuya. Y le dije, ¿estás seguro? Dijo, sí. Y es como, no es muy suave, es durita, pero es una kipa que guardo con cariño, recordando a ese matrimonio que decía, this is home. Y Baruch Hashem, solo se las quería mostrar. Entonces aquí vienen, la última es los traeré, la cuarta, a la tierra, por la cual elevé mi mano para dársela a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré a ustedes por legado a Ni Hashem. Hasta parece ser que las palabras de nuestro Padre toman vida al leerlas y es como nos las estuviera diciendo a nosotros también. Y se las daré a ustedes por herencia, por legado, morashá. Dice aquí al final del versículo 8, He, dice la Hem morashá, como cuando cantamos el Sefer Torah, Torah Sibalanu Moshe, morashá Kehilat Jacob, Torah Sibalanu Moshe, Torah que fue entregada a Moshe, una herencia para la congregación de Jacob. Entonces, se las daré a ustedes por herencia, morashá, la Kem morashá, a ustedes por legado, Ani Hashem. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Verso 9. Y habló Moshe hacia los Bené de Israel, mas no escucharon a Moshe debido a la falta de aliento y las duras labores. Eso es donde me quedé hablando de la tristeza en la mirada del exilio. Verso 10. Y habló Hashem a Moshe diciendo, ven, háblale al faraón, rey de Mizraim, y que deje ir a los Bené Israel de su tierra. Y habló Moshe delante de Adonai diciendo, he aquí que los Bené Israel no me han escuchado. En otras palabras, están agobiados por el modus vivendi de Mizraim. En otras palabras, Mizraim se ha esforzado tanto, se llama, Mizraim significa prensas. Entonces, vivir en Egipto es vivir bajo presión. Y la presión de Mizraim, del mundo, los sabios de Israel dicen, ¿por qué el profeta Daniel menciona los cuatro imperios que es Asiria,
Babilonia, Persia y Roma, si no me equivoco. ¿Y dónde está Misraim? Dicen los sabios, ¿dónde está Misraim? Y los sabios dicen, aunque viene la cabeza y el cuerpo descrito en esos 4 exilios, los sabios dicen, Misraim es la corona del exilio. No es mencionado, pero está ahí. Es la raíz, es la fuente, es el fundamento de los exilios. Entonces, vemos que, por ejemplo, en tiempo de Babilonia, vino, conquistó y llevó cautivos a las 2 tribus que estaban en el sur, Judá y Benjamín, y parte de Shimeón que estaba ahí también. Y después de regresar de Babilonia, vienen los persas, pero los persas vencen a Babilonia y no somos sacados de Babilonia, sino que ahora el, el, el líder que estaba encima, nada más cambiamos de líder impuesto sobre nosotros. Y después que regresamos del exilio, cuando se permite la construcción del templo de Esdras y de Nehemías, vienen los griegos y en el exilio de los griegos no salimos de la tierra de Israel, sino que la meta de los griegos es exiliar nuestra mentalidad, exiliar nuestra manera de vestir, nuestra conducta. Ellos quieren, dicen, ok, puedes tener tu Sefer Torah, tus servicios en la sinagoga, tus comunidades, lo que quieras, simplemente interactúa con nosotros, que tus hijos se casen con nuestras hijas con tus hijos, y podemos hacer fiestas juntos los fines de semana, una carne asada, compartir amistad. ¿Cuál es el problema? Y tu Sefer Torah, de acuerdo a la halajá, pueden ser escritos en el idioma griego porque Shem y Jafet estuvieron juntos cubriendo a Noah, y el único lenguaje en el cual un Sefer Torah puede ser escrito además del hebreo no es el arameo, es el griego. Entonces los griegos decían, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tener una buena amistad, vivir la fiesta en paz? No te queremos matar, no queremos quitarte tus propiedades, no queremos ser malos con ustedes, simplemente compórtense como el mundo se comporta. Y el mundo judío voltea a los griegos, me imagino, diciendo, no puedo, mis hijas no se pueden casar con tus hijos, ni tus hijos con mis hijos y viceversa. No podemos comer lo que tú comes, no podemos comportarnos como tú te comportas, no podemos vestir como ustedes visten, no, y los griegos me imagino jalándose los cabellos. ¿Por qué? Porque no son normales, como Hitler cuando miró dicen los historiadores que narra quien estaba con él en un hotel no recuerdo la ciudad en Alemania, no sé si fue Polonia, y estaban en un piso alto, y cuando él volteó a la calle, abrió las persianas y vio que iba cruzando un judío ortodoxo, vestido de negro, con su sombrero, sus peyotes y caminando con la vista hacia abajo. Y dicen esos que narran esa anécdota, esos historiadores, que Hitler casi le da un infarto de cómo manifestó el odio. Dice, ¿por qué visten así? ¿Por qué se comportan así en medio del mundo? Los odio, los aborrezco porque no pueden ser normales como el mundo es. Y podemos ver el espíritu de antisemitismo en su máxima expresión en este perverso cuyo nombre pueda ser borrado. Y los rabís dicen Hitler Yimach Shemo, que su nombre se ha borrado, y se expresaba de esa manera. Entonces los griegos pensaban de esa manera. ¿Por qué no son como somos el mundo en general? Y el mundo afuera no tolera que uno traiga una kipa, no tolera que nos comportemos modestamente en nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, aún en nuestra manera de comer, consumir alimentos, o cuando conducimos en el auto y no nos comportamos como el mundo se comporta en un momento difícil de tráfico, o que alguien se te cruza o cosas así. Tiene uno el recato de respetar a otros, mantener la compostura.
Entonces, nos distinguimos por los mandamientos de la Torá y es algo que nos hace diferentes. Y el Eterno dice, por cuanto te apegas a mis mandamientos, te rescataré. No solamente en este caso de Mizraim geográficamente, sino que Él viene a rescatarnos también de nuestra vana manera de vivir. Es lo que está diciendo Rav Shaul en su carta, en su Higueret carta a la Kehilá en Éfeso. ¿Y cómo se transforma el concepto, verdad? Que Rav Shaul, el rabino Saulo de Tarso, envió una Higueret, un escrito a la Kehilá que está en Éfeso. Diferente a que yo dijera, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Inmediatamente la gente la está ubicando en un concepto teológico, cultural, de teología y de tiempo cuando fue escrita y todos esos aspectos que la gente quiere estudiar con profundidad, pero peculiarmente, difícilmente la gente quiere estudiar el judaísmo de Rab Shaul en el siglo I, yendo a las Kehilot, nunca anduvo en las pistas tocando a los gentiles, siempre enseñando, principalmente en Shabbat, en las sinagogas, en Éfeso, en Roma, en Corinto, en Galacia, y cómo percibir el judaísmo que se llevaba o que se vivía en el siglo I. De eso quiero aprender. Cuando no existía la teología, no existía el estudio del antiguo cercano oriente, no había raíces hebreas, no había catolicismo, no había cristianismo en general, la reforma de Lutero y las solas que puso ahí, sola escritura y solo gratia, solo Cristos, y tampoco existía todo ese mundo que si Mesías era mitad divino y mitad hombre, o era totalmente divino y era esto, y los mismos problemas que sigue habiendo hoy en día en los grupos de estudio es los mismos problemas que había en tiempo de la Reforma cristiana y católica. Pero la pregunta es, ¿no deberíamos vivir el judaísmo del siglo I, el judaísmo que vivía la gente en Corintio, en Galacia o en alguna de estas congregaciones cuando abrieron la carta que Rav Shaul les envía? ¿Cómo la interpretaban sin haber teología y todos estos conceptos? Esa es la manera de vivir que se espera de nosotros, al menos el judaísmo del siglo I, si es que alguien tiene problemas con el judaísmo anterior al siglo I, sin añadir que el judaísmo del siglo I trae la herencia del siglo anterior y el del anterior trae el del anterior y todo está conectado al menos hasta el Sinaí, si no es que hasta el huerto del Edén. Entonces, tratar de deslindar estos eslabones o estas conexiones del pueblo judío y querer establecer un modus vivendi separado del judaísmo por las razones que quieras, es antisemitismo, aunque no lo querramos entender o aceptar. Así, simple y llanamente, tiene uno que meditar bien en por qué leo el Brit Hadashah, qué es lo que quiero encontrar ahí y en qué manera va a transformar mi vida. La evidencia es contundente, tanto histórica como espiritualmente, litúrgicamente y de cualquier manera que la querramos definir. Y no hay para dónde irnos en cuanto a tratar de percibir esas cosas de otra manera, nada más por no querer que me asocien con un judío o con el mundo judío. Como dicen hay una frase en América, querer hacer eso, hay que primero tener mucha valentía, pero no solamente eso, sino tener bien fundamentado o, no me acuerdo exactamente cómo dicen, pero es como decir, arma bien tu obra de teatro para que la respaldes con fundamentos y puedas establecerlo. Y hasta ahorita llevamos 2000 años
cuando el Moreh Joe vino en una ocasión, el rabí Abraham Greenbaum, que es uno de los muy respetados ancianos rabís de Breslau, y estuvo dando unas conferencias aquí en la oficina de Moreh Joe en Houston. Creo que fue de la última vez que vino, ya no logró venir después de ello. Falleció su madre en Inglaterra y fue y la sepultó, y luego regresó a la tierra de Israel, y desafortunadamente le diagnosticaron cáncer y estuvo en tratamiento. Creo que logró vencer, Baruch Hashem, todo eso, pero ya es grande de edad, terminó muy cansado y difícil que viaje nuevamente, pero en esa ocasión todavía vino aquí a Texas, estuvo con el Moreh Joseph Good y dio unas pláticas, conferencias ahí con él, que tuve el privilegio de ir a escucharlo, y después de ahí el Moreh Joe me platicó, dice, al siguiente día lo llevé en mi auto a una sinagoga donde iba a dar una conferencia ahí en Houston, dice, y cuando lo llevé, eh, le hice unas preguntas, y creo que hasta le dijo que si le permitía grabar ese, y me envió un CD, por ahí lo tengo, y le preguntó, Rabí, ¿qué opina de todos estos grupos no judíos que están por todo el mundo acercándose a la observancia de los mandamientos, acercándose a la Torá? Y, ¿qué le parece que haya esta explosión de acercamiento en el mundo de personas y grupos a la Torá? Y dijo el Moreh Joe, que se le quedó viendo el Rabbi Greenbaum, y le dijo, si no se apegan a la ley oral del pueblo judío, va a ser difícil que sobreviva. Y dijo el Moreh Joe, ¿en qué sentido, Rabbi? Dice, toda la historia hemos visto, aún en el reformismo, en el judaísmo de la reforma, que se le llama, dice el Rabbi, difícilmente se mantienen esos grupos, porque resurgen y traen fuego cuando están acercándose y buscan apoyo, ayuda, pero cuando ven que la demanda de observancia y el orden de vida tiene que ser no solamente a lo que está escrito, sino en cuanto a la tradición que traemos desde el Sinaí, sino es que desde el jardín del Edén, dice el rabí, no quieren continuar con ello y se disuelven, desaparecen, y ya no están más. Hanok Young, que viene y nos visita una vez al año, creo que va a venir a final de este mes, Hashem le permita llegar con bien, y dice, la vez pasada que vino aquí, hace algunos meses, uh, fui por él al aeropuerto y le dije, ¿qué ciudades vas a visitar, Hanok? Dice, Edgar, es increíble. Y ya me dijo él, y ya le digo, ¿qué es increíble? Dice, de todos los grupos mesiánicos de habla inglés, él no va, bueno, no lo invitan a hispanos, nosotros y los hermanos de Dallas que lo habían invitado, no recuerdo si otros más, pero en el mundo anglo de mesianismo o mesiánicos, dijo él, por decir 20 o 30 grupos que me invitaban en los últimos años a dar una plática de lo que está pasando en la tierra de Israel, dice él, hoy en día es el 70% de todos ellos ya no existen, desaparecieron. Cuando trato de contactarlos, hey, voy a estar en América, ¿quieres que vaya a tu congregación? Dice, no, ya no existe el grupo, se disolvió, ahora ya no podemos recibirte. Dice él, aparecen y desaparecen. Entonces, el Rabbi Greenbaum, quien es un anciano de Breslau y que apoya, Baruch Hashem, a los que nos acercamos a la Santa Torá con consejos, ayuda, materiales, etcétera, Hashem le multiplique. Él ha visto este proceso en todos estos grupos, y él dice, si no hacen las cosas correctamente, van a desaparecer, se van a disolver. Lo hemos visto a través de toda la historia. Entonces, no es algo nuevo, y Hashem nos ayude a todos, que cada alma anhela llegar al cumplimiento de su propósito en este mundo, y tratamos de apegarnos al fuego, encontrando líderes materiales, libros, grupos de estudio, familias, comunidades, y queremos perseverar y anclarnos en esta gracia, pero no es fácil el camino y se necesita todo en nosotros para poder perseverar en todo esto. Entonces, las 4 palabras de la redención
el comentarista Netziv, estoy viendo unas notas que tomé del Rabí Rosner hace algunos años, y es un rabí que siempre me impresiona, es relativamente joven, habla muy rápido en hebreo y en inglés, que cuando escucho sus enseñanzas tengo que estarme regresando continuamente porque sus conceptos son muy profundos, pero por la rapidez que habla y su manera de expresar, no es fácil. Cuando lo conocí en la Orthodox Union, llegamos el hermano Joseph y yo y nos sentamos en ese lugar donde estaban él dando una conferencia y se me hizo algo notable. La mayor parte de su audiencia ese día, esa mañana, eran gente mayor de edad que yo. Y todos los que estaban ahí traían sus libros, iban a leer algo de la halajá en uno de los tratados del Talmud, pero casi todos los ancianitos, los mayores de edad que estaban ahí, traían sus libros porque ya sabían la conferencia que se iba a hablar y traían sus enormes libros y estaban tomando notas y atentos. Y se me hizo notable ver a este joven rabino enseñándole a estas personas mayores de edad y los mayores de edad tomando notas y yo tratando de captar el mensaje, la idea de lo que él estaba transmitiendo. Nos dieron unas hojitas con lo que él estaba enseñando, yo iba siguiendo y tratando de tomar notas, pero eh, gente muy preparada. El Rabí Rosner nos habla acerca de esto, 4 palabras, y dice él que el Netziv, un comentarista, dice que tiene que ser también no solamente las 4 palabras, sino son 4 etapas de la redención. Y por eso también vemos que en Pesach tomamos 4 copas de vino, pero eso no viene en la Torá, eso nos lo enseñan los sabios de Israel. Es un concepto rabínico. Y yo sé que algunos que no les gusta que uno hable del judaísmo, van a decir, pero ¿por qué Yeshua se apega a los conceptos rabínicos cuando está celebrando Pesach con los Talmidim y está tomando la copa y está diciendo, beban conmigo? Está invitando, están en la celebración de Pesach antes de que fuera puesto en el madero. Y recuerdo que había una persona que ya no está en este mundo con nosotros, a quien recordamos con bendiciones. Ella siempre se molestaba cuando hacíamos el kiddush porque decía, no, primero es el pan. La Torá habla de pan antes de hablar de vino y los judíos están mal porque por eso cubren el pan cuando hacen el kiddush, pero primero se debe hacer la bendición por el pan porque Mesías es el pan que vino del cielo y después el vino. Ustedes no hacen las cosas correctamente. Otras palabras, decía, el judaísmo está mal y ustedes están mal. Y decía, yo estoy bien. Y entonces siempre enfatizaba esto y yo la escuchaba con respeto, pero siempre hacía el kiddush. Y en una ocasión vino el Moré Joseph Good a visitarnos y la gente le estuvo haciendo preguntas esa tarde y alguien recordó eso y le dijo, Moré, tengo una pregunta. Cuando santificamos el nombre del Eterno, ¿se hace con el pan o con el vino? Y el Morello se voltea y dijo, con el wine, con el vino, of course, dice, por supuesto. Y esta persona, recordando lo que la otra persona siempre enfatizaba, dice, ¿pero qué no habla la Torah primeramente de pan? Y el Morello, sí, pero por honrar y respetar el pan lo cubrimos, porque la santificación se santifica el nombre con el fruto de la vid y no con el fruto de la tierra o con el pan que vino del cielo en este contexto mesiánico. Dijo, tiene que ser con el fruto de la vid. Dice, pero Yeshua primero partió el pan y dijo, vengan y coman, que este es mi cuerpo. Y después tomó de la copa y dijo el Morello, sí, era celebración de Pesaj, pero hay diferentes copas en la mesa. Y esta vez que él parte el, el matzah, dijo él, ya había bebido otras copas anteriormente. Eso no significa que primero es el matzah y después es el vino, sino que está celebrando Pesach y hay 4 copas de vino y él ya había bebido las otras anteriores y está tomando la última. Pero primero lo inició con el kiddush, como normalmente se hace. Entonces, su explicación fue muy contundente y es verdad, así se celebra Pesach, pero hay veces cuando no estudiamos correctamente cómo se vivía el judaísmo de aquel tiempo, la gente quiere establecer otro judaísmo y decir, oh,
tengo mi propia Haggadah de Pesach porque aquí incluyo el nombre del Mesías. Y tengo mi propio Sidur porque así se debe de hacer y debe ser en base a como lo hacía Mesías. Y Mesías nunca vino a cambiar las cosas. Al contrario, si está bebiendo del fruto de la vid, nunca dice en la Torá que tienes que hacerlo de esa manera. Pero la ley oral sí no lo enseña. Entonces, Yeshua está respaldando los consejos de los sabios de Israel, las costumbres del judaísmo, al menos del siglo I, y está mostrando unas reglas de conducta. Por eso significa halaká. Halaká significa saber caminar o saber vivir correctamente los misbot, los mandamientos. Halaká significa caminar correctamente. Y no podemos decir que, dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani halech, yo soy el camino. Ani haemet, ani hachai. Y yo soy la verdad y soy la vida. Entonces decir que si Yeshua es el camino, tengo que caminar como él caminaba. Rav Shaul también lo dice. Sean imitadores de mí como yo lo soy del Mesías. Quiere decir que Rav Shaul está imitando a Mesías. Y si nosotros necesitamos apegarnos al Brit Hadashah, que el autor en la mayor parte de los textos del Brit Hadashah es Rav Shaul, Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, Shliach Pablo o Shaul. Y si él dice, yo imito a Mesías, ustedes imítenme a mí, y todos juntos imitemos a Mesías. ¿Será en ese contexto que se nos está exhortando a vivir el judaísmo de Rav Shaul y el judaísmo de Yeshua? Yo pienso que sí. Y cuando él nos habla de esto, nos está diciendo: los alabo, hermanos, porque en todo guardan en el hebreo dice, perdón, el griego, la palabra paradosis. Paradosis viene en la carta que escribe el Shliach, segunda de Tesalonicenses, a la Kejilá en Tesalónica. Y en el capítulo 3 dice en el verso 6, sin embargo les denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que se aparten de todo hermano que anduviera fuera de este orden, fuera de orden, y no conforme a la doctrina. Cuando usted vaya a su libro de estudio del idioma griego, vea esa palabra doctrina en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice, apártate de tu hermano que no anda conforme, y la palabra griega es paradosis, y que no camina conforme a la paradosis que recibieron de nosotros. Y cuando usted ve en el diccionario, yo siempre uso este que me recomendó Morey Joseph Good, es más que solo está en inglés, se llama El completo estudio palabra por palabra del Nuevo Testamento, y el autor es un autor griego, se llama Spiros Zodiates. Entonces ven el nombre, que es una persona griega que conoce el lenguaje griego, y cuando usted ve, me imagino que en cualquier otro diccionario bíblico, en el Strong's, puede encontrar esa palabra paradosis, y cuando la traduce dice tradiciones del pueblo judío. Son tradiciones y costumbres del pueblo judío. En otras palabras, judaísmo, está hablando Rav Shaul. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Que se aparten de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la paradosis, a la doctrina que han recibido. Esta palabra se menciona también, se las voy a leer, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 11, en el verso 2, lo voy a leer desde el verso 1. Sean imitadores de mí, así como yo de Mesías. Y los alabo, hermanos, que en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones, es la misma palabra, y retienen la paradosis de la manera que yo se los enseñé.
Entonces puede usted ver esa palabra paradosis en el diccionario bíblico y dice el Morello Good, puedes ir a la tienda con este cupón y comprar muchas cosas si lo entendemos correctamente. En todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones. En otras palabras está diciendo, los alabo, hermanos míos en Corintio, porque en todo imitan el judaísmo que yo les estoy enseñando, como yo lo aprendí de Mesías, es lo que está diciendo. Y también viene en, déjeme buscar el otro versículo, trato de recordar, paradosis, segunda de Tesalonicenses, primera de Corintios 11:2, también viene en Gálatas, capítulo 1, creo que es el verso 14. Corintios, Gálatas, sí. Déjenme lo busco aquí. Gálatas 1, verso 14. Lo voy a leer desde el verso 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según los hombres, o no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Kejilá de Elohim y la destruía. Verso 14. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celoso de las paradosis, de las tradiciones de mis padres. Entonces vemos que Rab Shaul menciona una y otra vez la palabra paradosis y dice en ese contexto, apártense de todo hermano que no practica el judaísmo como yo se los estoy enseñando. Y vemos que cuando él está hablando todas estas cosas, no existía el Nuevo Testamento. Nadie podía decir, oh, pero ¿qué dice Apocalipsis? Oh, pero ¿qué dice esto? No existía el Nuevo Testamento. Simplemente comunidades judías que reciben los escritos del Shliach y él les está dando instrucciones de cómo deben conducirse y para que puedan hacer una vida en la sinagoga y en la comunidad judía conforme a la observancia de la Torá. Un especialista en ayudar a personas que están en el exilio es Rab Shaul, y de eso se trata el Brit Hadashah. El Brit Hadashah es cartas de apoyo y sustento a las comunidades que están exiliadas, viviendo fuera del exilio. Alguien que vive en tristeza, que vive con cargas, que vive en opresión, que vive lejos de la tierra de Israel, por cualquier razón que sea esa, pero que necesita saber cómo debe conducirse. Y eso es lo que nos dice aquí. Entonces, en este contexto, Rab Shaul es un especialista en que quiere sacarnos del mundo oscuro de Mizraim, de Egipto, de la manera de pensar de este mundo. Dice, el mundo nada tiene en mí, ni yo en el mundo, porque ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y él ha salido de ese mundo. En Efesios capítulo 2 dice, ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados y que en otro tiempo andaban conforme o caminaban, se comportaban conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Mesías, porque por gracia somos salvos. Entonces vemos que vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel y Rab Shaul nos está instando a que nos conduzcamos correctamente. De otra manera, el sufrimiento del exilio va a ser intolerable. Si no nos apegamos a Jajamim,
los grupos van a desaparecer. El tiempo que invertiste en una comunidad, lo aleino, que nunca nos pase así, pero es el patrón conocido a través de la historia. Puedes invertir 3, 4, 5, 6 años de tu vida en una comunidad que desecha a los sabios de Israel, va a desaparecer. Desafortunadamente la gente termina frustrada diciendo, todo lo que invertí de tiempo, de dinero, de amistades, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? No es culpa de ellos, es culpa de uno, por no saber apegarse a lo que los textos nos enseñan y tratar de interpretarlos de una manera cómoda para poder llevar una vida, no sé cómo expresarlo. La gente quiere decir que en la Torá, pero no podemos separar la Torá escrita de la oral. Entonces la gente dice, es que esta es una manera de vivir en la Torá sin judaísmo. ¿Cómo podemos separar lo que acabamos de leer en el Brit Hadashah del judaísmo del siglo I, cuando no existía el catolicismo ni el cristianismo ni nada de estas religiones? ¿Cómo voy a fundamentar toda esa obra teatral? Disculpe la expresión. Entonces, son cosas serias. Es nuestra vida, son los misbots, es nuestro Padre Celestial, es la obra de redención de Mesías. Voy a continuar. Luego me emociono y me puedo meter en muchos problemas. No podía Hashem darnos la Torá en el Sinaí de la noche a la mañana, y por eso nos preparó en etapas. Es lo que interpreta el Netziv, que no solamente son 4 etapas, sino también en diferentes momentos o tiempos. Y 4 etapas, la salida de Misraim. Son 4 copas de Pesaj, y aún la Haggadah de Pesaj en ese contexto tiene connotaciones proféticas o escatológicas. La 4ª etapa es dejar de ser esclavo, cuando él ya nos sacó de ahí. Dice, y los traeré a la tierra por la cual le dé mi mano para dársela a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, la 4ª etapa ya es dejar de ser esclavos y estar en la tierra de Israel. Y en ese contexto podemos tomar este otro cupón, ir a la tienda y pedir muchas cosas. Yeshua no podía, es imposible que cumpliera la libertad plena para los creyentes en Mesías cuando él vino en el siglo I. No podía completar, es imposible que completara la redención, como el mundo ortodoxo dice, es que él no puede ser Mesías, porque Mesías cuando viene libera totalmente, quita toda religión de este mundo. Toda iglesia va a ser quitada, no se va a pronunciar en el nombre de ninguna deidad en este mundo cuando venga Mesías. Entonces, los ortodoxos dicen, Yeshua lo hizo. Obviamente todavía hay iglesias aquí a nuestro alrededor y todavía hay gente que está sufriendo en este mundo. Obviamente que él no logró la Geulah Shelema, la redención total. Y es obvio que no podía hacerlo cuando él vino. No podía completar la redención al haber venido y dado su vida por nosotros, porque para deshacerse de la mentalidad de esclavitud se necesita ser redimido, y él quiso que todos fuéramos salvos, pero al final de los tiempos, tanto el pueblo ortodoxo como los que venimos de entre las naciones. Entonces, el libro de los Hebreos nos habla de todo ello, que a todos aquellos se les hizo la promesa. Déjenme se lo leo para no tratar de recordar y hacerlo de una manera errónea, pero al final del capítulo 11, si no me equivoco, del libro de los Hebreos, dice, fueron apedreados, aserreados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. O sea, el Eterno va a perfeccionar a todo y a todos en la era mesiánica. Y Yeshua vino preparando todo esto y no lo podía hacer. Mismamente ortodoxa dice, es en etapas, y ellos lo entienden.
Y uno puede explicárselo así y lo pueden entender si uno sabe explicarlo y el Ruach HaKodesh nos permite hablar correctamente con ellos. Pueden suceder muchas cosas. Mas, sin embargo, si solamente observo y juzgo y ni yo aplico mi responsabilidad, ¿de qué sirve? Entonces, ¿por qué utilizamos el vino cuando en Pesach hacemos recordar las 4 etapas de la redención? Porque es la única sustancia que transforma al creyente y se santifica el nombre del Eterno con el vino. Nos puede, dice Rav Shaul, embriáguense del ruach y no de vino. Pero ¿cómo puedo entender lo que es embriagarme en el espíritu si nunca he probado el vino tampoco? Entonces, quien probamos vino sabemos lo que es sentirse un poco mareado y sabemos que cuando el ruach nos embiste, nos sentimos como si hubiéramos tomado alguna copa de vino o algo así. Entonces, Rav Shaul está tomando, lo que trato de decir, Rav Shaul toma como punto de partida alguien que sabe lo que es sentirse alegre o eufórico cuando toma una copa de vino. Embriáguense de euforia del ruach, no tanto como cuando bebes vino. Y uno dice, oh, entiendo lo que tratas de decirme, ¿cómo podré lograr un éxtasis en mi meditación, en la Torah y en mi oración a Hashem? Si Rav Shaul está diciendo que puedo llegar a un éxtasis como cuando tomo 1 o 2 copas de vino. Entonces, pero la euforia, el éxtasis, no te la da el pan. Nunca he visto una persona que diga, me está mareando este pan fermentado, qué euforia y qué alegría siento. Sirvan más pan en la mesa. Nunca he visto a alguien que diga eso. Con la carne tampoco. Ay, este bistec está grueso, cocinado a la perfección, como a mí me gusta, con la salsa que me gusta y las tortillas que me gustan, me estoy mareando. Llenen la mesa de bistecs, porque estoy en una euforia de poder comer esta carne. O sea, ni el pan, ni la carne nos pueden enseñar que son sustancias que transforman, como lo hace el yain o el vino. Y en este contexto, el novio y la novia comparten del fruto de la vid cuando contraen matrimonio. Y la vid es el único fruto que necesita algo para sustentarse. Nunca vemos a una vid por sí sola en el campo. Necesita enredarse, necesita un sustento, algo por la cual pueda trepar. Así el pueblo de Israel necesita del Mesías, necesitamos de nuestro Padre Celestial. Yeshua dice, yo soy la vid verdadera. Y si Él es el novio y nosotros somos la novia y los pámpanos, necesitamos en qué apoyarnos para poder crecer y sustentarnos. Y de esa manera podemos ver que Él es nuestro apoyo y que Él caminó conforme a la Torah, conforme a la halajá, conforme a los sabios de Israel, de los mismos fariseos. Dijo, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no los imiten a ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y por último, voy a compartir algo que se me hizo muy interesante del Rabbi Rosner. El Rabbi Rosner dice que podemos aprender del líder de la sinagoga o el que va guiando a la sinagoga. En algunos lugares o en el judaísmo se le llama el Gabbai Tzibur, el que va liderando a la Tzibur, a la congregación. Y aquí en el verso 12 dice, y habló Moshe delante de Adonai diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. Entonces, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Y yo tengo los labios sellados. Y habló Hashem a Moshe y a Aarón y les impartió órdenes respecto a los Bene Israel y respecto al faraón, rey de Misraim, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Misraim. Entonces, la tarea del Gabbai Sibur, como Moshe Rabeinu en este caso, el líder de la congregación, es ir delante de Hashem, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice que no puede porque tiene los labios sellados. En el verso 30, más adelante, dice Moshe delante de Adonai, he aquí que yo tengo los labios sellados, ¿cómo entonces me va a escuchar el faraón?
Y dijo Hashem a Moshe, capítulo 7, ve, te he puesto por amo sobre el faraón, y a Aarón tu hermano será tu vocero. Y vemos aquí que la tarea del vocero es poder ir guiando a la congregación en los servicios en este contexto. Y la primera vez que se le explica a Moshe, es el Eterno le está explicando quién es él. Y voy a regresarme rápidamente al inicio. Y habló Adonai a Moshe, mi pacto con ellos. Yo soy Adonai que los saqué, los rescataré, los tomaré y los traeré. Y habló Moshe hacia los de Israel, mas no escucharon. Y habló Hashem a Moshe, ve y habla. Y habló Moshe delante de Adonai. Y habló Hashem a Moshe. Pero 3 veces está aquí Moshe, se presenta delante de Adonai y también 3 veces se presenta el Eterno delante de los patriarcas para decirles quién es Él. Yo soy Ani Hashem, yo soy el creador del universo, yo soy el que te hace estas promesas. Y 3 veces se presenta Hashem delante de Moshe y le explica 3 veces lo que tiene que hacer. Entonces, la halajá en este contexto nos enseña que el Gabbai Tzibur, el líder de la congregación, cuando necesita apoyo, se le acerca a quienes él ve que pueden apoyarle en el servicio y les pregunta a alguien, ¿me puedes ayudar con alguna sección de las tefilot, un pesuqué de Simra, o me puedes ayudar con el Kriyat Shema, con el proclamación del Shema? Y de acuerdo al protocolo de poder ser parte de este sehut, de este privilegio de guiar a la congregación, como Moshe Rabenu se le está dando órdenes que guíe a la congregación y que vaya y le hable al faraón y que le hable a los Bnei Israel. Entonces, la boca del líder tiene que prepararse para llevar el mensaje. Y el mismo Mesías dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando se le pregunta a alguien 3 veces, de acuerdo a la halajá, la persona tiene que negarse. La primera vez dice, hermano, ¿puede ayudarme con esto? Pesuqué de Simra y esto. Y la persona dice, hermano, no creo ser digno de ese hermoso privilegio. Si pudiera buscar a alguien que sea con más cualidades que yo, sería excelente. Si la persona dice, sí quisiera apoyar, pero tengo que prepararme y tengo que, es parte del proceso. Y la segunda vez, hermano, ¿puede apoyarme? Y la persona dice, no, no me siento que puedo hacerlo. Si hubiera alguien con mejor preparación. Y otra, 3 veces, en base a estos textos, 3 veces el Gabbai Sigur va y le pregunta a ese individuo o a esos individuos, y la obligación de ellos es negarse las primeras 2 veces y la tercera aceptar porque es un honor. Y vemos que cuando le preguntan a Pedro que si conoce a Mesías, él lo niega 3 veces. Se le preguntó, ¿tú estabas con él? Dice, no, yo no los conozco, yo no estaba con ellos. Y el Gabbai Sigur es lo que le está preguntando, que si le pueden apoyar, y la gente debe negar 2 y a la tercera aceptar. Es el protocolo de poder hacer esto. Y fui a una página en internet, quería encontrar un poco de ello, y hay una página que a veces me gusta ver, se llama no Wikipedia, en este caso se llama Halakipedia. Fui a Halakipedia, o la enciclopedia de la halajá, que alguien puso ahí en internet, y encontré este artículo, Shliach Tzibur, el guía de la congregación. Dice, lo voy a leer rápidamente algunos conceptos. ¿A quién poner como un Shliach Tzibur? Lo voy a traducir lo mejor posible porque está en inglés. Dice, cualquier varón de la comunidad es propio que pueda servir como Shliach Tzibur mientras que la congregación lo acepte. Cuando se le presenta a la congregación, esta persona va a ser el guía,
la congregación dice que está de acuerdo, entonces se acepta. Número 2, factores importantes para que alguien sea un shliach tzibur: tiene que estar libre de transgresiones, o sea, que no tenga hábitos de transgresión, que tenga buena reputación, que sea humilde, aceptado por la congregación, que tenga una buena voz y que esté familiarizado con las escrituras. Y luego viene otra sección: comunidad, haborá, comunidad o congregación. Algunos dicen que si alguien viene de otra congregación para apoyar en liderar las oraciones, puede hacerlo si la congregación está de acuerdo con ello, y él les va a decir a la congregación que trae su propio entonación de las oraciones como él aprendió en su congregación. Y si la congregación que lo invitó está de acuerdo, él puede guiar a la congregación en ese tono de canto de las oraciones. Pero si la congregación se le dificulta seguirlo, le va a decir que no puede guiar a la congregación con un tono diferente. Punto 2. Si alguien no puede distinguir entre la pronunciación de una Aleph y una Ayin, o entre una Het y una Hei, o una Sin y una Shin, no debe ser un Shliach Sibur, a menos que la congregación se le haga saber que esta persona a veces confunde las letras que se parecen o se pronuncian similarmente al leer o al cantar. Nusach o estilo de ¿cómo se traduce? Tenemos el Nusach sefardí o el Nusach askenazí. Se me fue la palabra para definirlo en español. El Nusach, los sefarditas, tradición, como tradición sefardí o tradición askenazí. Los sefarditas no pueden servir como shliach sibur en una congregación askenazí, ni viceversa, a menos que se haya hecho un acuerdo por causa de las diferentes tradiciones que tienen los dos grupos, sefarditas y askenazís. Un transgresor empedernido no debe ser un shliach sibur hasta que se arrepienta de las transgresiones. Mala reputación. Alguien que tiene una mala reputación, aún desde su niñez, nunca debe ser puesto como un guía de una congregación. Algunos líderes que dan consejos respecto a todo esto, o que disertan en cuanto a la halajá, dicen que alguien que se arrepiente verdaderamente puede guiar a la congregación porque es una nueva persona. La edad. Un niño no debe ser un shliach sibur. Si hay una práctica en la congregación de que algún jovencito pueda participar para aprender a guiar a la congregación, se le empieza a enseñar, pero hasta el servicio de Arbit, y no en el Shaharit ni en el Minjá. Alguien, punto 2, alguien que tiene ya 13 años, pero que no tiene vello púbico, no puede ser un Shliach Sibur. Número 3, una persona que ha sido privada de sus partes, en el caso del varón, no puede ser un Shliach Sibur. La barba. Se le permite a un niño que es mayor de 13 años, aunque no tenga barba, ser un Shliach Sibur, previo que ya tiene vello púbico tal vez en sus axilas o en sus partes privadas. Número 2, en un minyan de estudiantes, que esos jovencitos no tienen barba, como en la escuela elementary school o en la primaria secundaria, pueden poner entre ellos a un Shliach Sibur que de entre ellos mismos, aunque no tenga barba. Punto 3. Una congregación debe de tener cuidado cuando pone a un Shliach Sibur que no tiene barba, en este sentido, que no sea muy, muy pequeño, que no ha desarrollado el vello y ya hizo su bar mitzvah, o alguien que es adulto, que tal vez no tiene barba. La congregación tiene que ver esto.
Alguien arriba de 20 años, y aunque no tenga barba, puede ser señalado como Shliach Tzibur. Una persona ciega puede ser un Shliach Tzibur mientras que no haga la oración por la Torah. Algunos dicen que no debe ser un Shliach Tzibur en los días de asombro, Yamim Noraim. Difícil de escuchar. Una persona que habla muy quedito no puede ser un Shliach Tzibur, que nadie lo va a escuchar. Manera de vestir. Alguien que viste ropa desaliñada, que muestra sus hombros y sus brazos, no debería ser un Shliach Tzibur. En otras palabras, tiene que tal vez traer manga larga y no traer ropa desaliñada porque está representando a Moshe Rabbeinu, en este caso lo que hablamos de la parashá, que va a dirigir a la congregación. Aceptar ser un Shliach Tzibur, es lo que ya leí de las notas del Rabbi Rosner. Cuando una persona se le pregunta ser un Shliach Tzibur, al primero debe rehusarse tener semejante honor, mostrando humildad. La segunda vez dice que ya se está preparando y que no está listo para este grande honor. Pero la tercera vez que se le pregunta, acepta ese grande honor. Punto 2. Algunos dicen que esta idea de rehusarse a ser un Shliach Tzibur durante la semana no aplica, ya que no es tanto el honor como en Shabbat. Si el líder de la congregación o el gabay le pregunta a alguien que tome parte de los servicios de oración y la persona se rehúsa y le vuelve a preguntar y la segunda vez ya debe de estarse preparando para la tercera vez porque no se puede negar la tercera vez. Shliach Tzibur para Yamim Noraim, no se los voy a leer todo esto. Y luego vienen los tonos que tiene que aprender el líder en cuanto al cantar las oraciones cuando los está haciendo. Y en realidad, en nuestra experiencia como congregación, hemos aprendido lo hermoso que es distinguir una oración en una sección de otra oración en otra sección durante el servicio y donde se engrandece el nombre del Eterno con cierto tono por causa de lo que se está haciendo en esa sección en particular del servicio y cómo en otras ocasiones la voz se camufla o se hace más lento por causa de las reprensiones o de lo que viene ahí en la narrativa. Entonces, decir, voy a hacerlo a mi manera porque soy congregación mesiánica y no practico el judaísmo, no sé de dónde, cómo pueden hacerlo sin aprender del judaísmo y qué va a aprender la congregación en ese contexto de marco mental. Tiene uno que tener cuidado dentro del rango de la halajá y de saber caminar en los misbot y en los mandamientos. Y dice el Rav Shaul, sean imitadores de mí como yo de Mesías. Si hay un solo versículo, una sola evidencia en la que Rav Shaul está enseñando a las comunidades en el Brit Hadashah a que puedan hacer su propio nusach, a que puedan hacer su propio para Haggadah, para Pesach, o su propio Sidur para sus oraciones y que le quiten y le pongan cosas. Si hay un solo ejemplo, me gustaría verlo, porque hasta la fecha he buscado y no he encontrado. Y de hecho, mi maestro Joseph Good, la pasea con él, en una ocasión alguien me obsequió un Sidur mesiánico y cuando se lo enseñé le dije, More, alguien me obsequió este. Y dijo, él, conozco a la persona que hizo ese libro, dice, no te recomiendo que lo uses. Y le digo, ok, no discutí con él, me deshice de ese sidur. Dijo, y me explicó él, dice, si te desvías de lo que los sabios y profetas nos han enseñado por cientos de años, vas a desviar a otros. Y es muy serio desviar a una congregación o a una multitud. Dice, eso es mi consejo, pero es tu responsabilidad. Y me deshice de ese sidur. No tengo obligación o derecho, debo decir más bien, no tengo el derecho y mucha responsabilidad de que uno puede desviar a una multitud. Y el Rambam, en el libro de Yom Kippur, dice que hay, creo, 5 tipos de personas, 5 grupos de personas a los cuales cuando hacen teshuva, aún así se les dificulta que sea aceptada su arrepentimiento. Y uno de ellos es quien desvía a una multitud, porque nunca vas a ver
de todos los que desvió, ¿cómo va a ir con cada uno de ellos a ofrecerle una disculpa? Como fueron tantos, es difícil que encuentres que te perdonen. Y entonces el Rambam nos enseña en las leyes Hilkot Teshuvah, de las leyes de Teshuvah, que tiene uno que ser muy cuidadoso en no desviar a una multitud. Entonces, volviendo al número 3, 3 veces se le pregunta y la tercera es un honor aceptarlo. A Pedro 3 veces le dijeron, tú estabas con él, y él negó, dijo, no conozco a ese hombre. Y cuando leo esa narrativa en los evangelios, dice la narrativa que él estaba abajo con los que se calentaban en un fuego y que en la parte superior había como un balcón y ahí tenían a Yeshua preso, o lo habían tomado los líderes, y cuando le están preguntando abajo, calentándose en el fuego, tú eres porque vistes como ellos, hablas como ellos, tú estabas con él. Y que cuando él dijo, no conozco a ese hombre, dice uno de los evangelios, no recuerdo cuál, volteó y tuvo contacto físico con Yeshua. Y entonces no me imagino cómo debió haber sentido el Shliach, Kefas o Pedro, de haber negado al maestro la tercera vez, cuando el Gabai, Sibur, o cuando el líder de la congregación, el líder de tu grupo, de tu comunidad, espera que la tercera vez lo apoyes y tú lo estás negando. No puedo imaginarme cómo se debió haber sentido Pedro en esa ocasión. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en la parte final, viene el tikkun, que Baruch Hashem, bendito nuestro Padre, nuestro Mesías, está restaurando como Gabait Sibur de su comunidad, está restaurando el descenso o la denigración espiritual que tuvo Cefas o Pedro después de la resurrección. En el libro de Juan, capítulo 21. Después se manifestó Yeshua otra vez a sus talmidim en el mar de Tiberias, o el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, que también es llamado el Didimo, que tenía un hermano gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus talmidim. Y les dice Simón, a pescar voy, y le dicen, vamos nosotros también contigo. Y fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Venida la mañana, Yeshua se puso a la ribera, mas los talmidim no entendieron que era Yeshua. Y les dijo, mozos, ¿tienen algo que comer? Y respondieron, no. Y él les dice, echen la red a la mano derecha del barco y hallarán. Y la echaron. Y no la podían en alguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel talmid, al cual amaba Yeshua, dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó a la mar. Y los otros talmidim vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de los peces. Cuando descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y les dice Yeshua, traigan de los peces que tomaron ahora. Y subió Simón Pedro, trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Siendo tantos, la red no se rompió. Y le dice Yeshua, vengan y coman. Y ninguno de los talmidim osaba preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Viene pues Yeshua, toma el pan y les da, asimismo del pez. Ya esta era la tercera vez que Yeshua se manifiesta a sus talmidim habiendo resucitado de entre los muertos. Y cuando hubieran comido, Yeshua le dijo a Simón Pedro, Simón Bar-Yona, ¿me amas más que estos? Y les dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir la segunda vez, Simón Bar-Yona, ¿me amas? Y le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón Bar-Yona, ¿me amas? Entristeciéndose Pedro de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice Yeshua, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando yo eres viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar al Creador, y dicho esto le dijo, sígueme. Y vemos ahí que es notable que Yeshua está utilizando el lenguaje de Gabbai Tzibur. Cuando le pregunta a alguien, ¿me ayudas en el servicio? Señor, tú sabes que te ayudo. ¿Me ayudas en el servicio? Señor, tú sabes. Señor, ¿me ayudas en el servicio la tercera vez? Señor, ¿cómo no hacerlo? Primera vez lo negó 3 veces. Aquí se presenta 3 veces después de la resurrección y viene a restaurar a Pedro. Le dice, ¿me amas? Y 3 veces el Gabbai Tzibur. La tercera, ¿cómo no hacerlo, Señor? ¿Cómo no apoyarte? Podemos ver en el Sidur, en el libro de oraciones, una de las oraciones más hermosas que hay en el Sidur es el Kol Nishmat Chai, la voz de toda alma viva, la voz de toda alma viviente. Y de acuerdo a los sabios de Israel, esa oración, por el mundo ortodoxo estoy diciendo, de acuerdo al mundo ortodoxo, esa oración en los sidures antiguos dice oración atribuida a Simón Pedro. ¿Puede usted imaginarse de qué manera restauró el Mesías al preguntarle 3 veces a Pedro para que obtenga su rol de liderazgo en medio de la comunidad? Y lo hizo de tal manera que hasta hoy en día la comunidad ortodoxa lee la oración Kol Nishma Chai en los servicios. Todos los días se lee, si no me equivoco. Entonces, querer apartarme de esta hermosa herencia que recibimos del judaísmo, del liderazgo, de cómo se maneja la sinagoga, el líder, quién hace las oraciones, a quién puede señalar, es como decir, voy a hacer las cosas a mi manera y voy a interpretar el Brit Hadashah a mi manera y voy a estudiar la Torah a mi manera y no quiero nada con el judaísmo. Rav Shaul dice, apártate de esas personas. Apártate de todas esas personas porque te van a hacer perder tu tiempo, tu dinero, tu liderazgo, tu plenitud a lo que fuiste creado en este mundo, lo que quieres llegar a cumplir, por lo cual fuiste creado en el vientre de tu madre, es algo muy especial para poder ir por un camino que no es el camino correcto. Y la Torá nos lleva por el camino correcto junto con Jajamín, los sabios de Israel, que son los ojos de la comunidad y que ven más adelante de nosotros y saben cómo guiar a la congregación. Si Yeshua no supiera del liderazgo de un Gabbai Tzibur, jamás le hubiera preguntado 3 veces a Pedro acerca de cómo restaurarlo. Entonces vemos lo hermoso de aprender estos conceptos tan básicos en cómo conducirnos en la Kehilá, y que no solamente cómo conducirnos, sino de la importancia del que va liderando y de quienes lo apoyan y de cómo es todo el servicio que hacemos en la sinagoga, en este caso el Shaharit, el Minjá o el Arvit o durante los servicios de las festividades, perdón. Entonces, ahí me voy a detener. Solamente quería compartir con ustedes acerca de estos primeros versículos, la importancia del Gabbai Tzibur y, y cómo Yeshua utiliza estos conceptos para restaurar a Kefas después de haber resucitado y está con los Talmidim en el mar de Galilea o en el mar de Tiberias, como se conoce. Pues nuevamente gracias por su tiempo. Voy a detener la grabación.